Queridos estudiantes, en este video vamos a estudiar los verbos regulares en el tiempo presente. Y yo quiero recordarles que para este video ustedes necesitan papel y lápiz o pluma, ¿verdad? Es conveniente que lo tengan porque este video viene en combinación con una prueba. Ustedes van a escuchar la explicación del video y las preguntas en el transcurso de la explicación, ¿verdad? Entonces, ustedes pueden hacer una pausa, tal vez escribir la pregunta y contestarla en la prueba. Muy bien. Comenzamos. Los verbos regulares en el presente. Vamos a ver. Los verbos son una parte fundamental de la lengua, en este caso del español, ¿verdad? Así que entender cómo funcionan te ayudará a usar el lenguaje con mayor precisión y aumentará tu confianza en el uso de la lengua, ¿verdad? Del español. Ahora, ¿qué es un verbo? El verbo es un tipo de palabra con la que se puede expresar una acción y ya habíamos visto esto. Ahora vamos a ir un poquito más allá de una acción. Entonces, esta es una definición típica, pero tenemos que aclarar que esta acción no tiene que ser necesariamente física. Hay diferentes tipos de palabras que pueden ser verbos. Por ejemplo, para expresar una actividad física, ¿verdad? Usamos verbos como, por ejemplo, correr, hablar, escribir, ¿verdad? Estas son actividades, acciones que requieren algún uso del cuerpo físico. Ahora, pero no todos los verbos requieren de esto, ¿verdad? Tenemos verbos que expresan una actividad mental. Por ejemplo, imaginar, creer, esperar, pensar. Y un tercero es una condición. Verbos, palabras, verbos que expresan una condición. Por ejemplo, el verbo ser, tener, parecer y sentir. Aquí vamos a hacer una pausa para las primeras preguntas de la prueba. Vamos a ver. Pregunta número 1. ¿Cuál de las siguientes palabras es un verbo que expresa una actividad física? Ustedes pueden escribir esta pregunta, hacer una pausa e irse a la prueba. ¿Cuál de los... esta es la pregunta número 2. ¿Cuál de las siguientes palabras es un verbo que expresa una condición? Pregunta número 3. ¿Cuál de las siguientes palabras es un verbo que expresa una actividad mental? Estas serían las tres primeras preguntas. Ahora continuamos. El verbo es la parte más importante de la oración. El verbo por sí mismo puede formar una oración. Por ejemplo, llueve. Llueve es una sola palabra, es un verbo y es en sí una oración. No necesita nada, ninguna otra palabra, complementarse con otra palabra para formar una oración. Camina. Camina igualmente es un verbo y es una oración. Sígueme. ¿Verdad? Podemos decir sígueme y esto tiene un significado completo. Entonces es una oración completa. Y aquí vamos a hacer otra pausa para la pregunta número 4. La pregunta número 4 dice, ¿cuál es la parte más importante de la oración? Muy bien. Ahora, vamos a ver los usos del verbo en el presente, ¿verdad? En el tiempo presente, no estamos hablando del pasado, no estamos hablando del futuro, ahorita solamente del presente. Entonces, los verbos en el presente se usan para hablar de acciones habituales, acciones de rutina, como asisto al colegio por la mañana y trabajo por las tardes. También para hablar de generalidades de nuestra vida. Por ejemplo, soy estudiante y vivo con mi familia.
Vamos a ver, siguiente uso, para referirse a algo que está ocurriendo en el momento. Por ejemplo, como agua, ¿verdad? Es uno. El otro sería, ahora mi mamá escucha la radio en la cocina. Para referirse al futuro. Yo salgo para México mañana. Entonces, se fijan que estamos hablando de una acción futura. Sin embargo, el verbo salir, yo salgo para México mañana, está en el presente, ¿verdad? Si estuviera en el futuro, diríamos yo saldré para México mañana. Entonces, es otra forma de usar los verbos en el presente para referirse al futuro. Muy bien. Entonces, esos son los usos del verbo, ¿verdad? En el presente. Entonces, vamos a ver que en español tenemos verbos regulares y verbos irregulares. ¿Okay? Sin embargo, en este video específicamente, aquí nos vamos a enfocar en los verbos regulares, ¿verdad? Los verbos regulares son aquellos que se conjugan sin cambiar su raíz, utilizando las terminaciones apropiadas. Y entonces vamos a ver que vamos a ver la conjugación más adelante, pero por ahorita es importante aclarar que un verbo regular, cuando se conjuga en yo hablo, tú hablas, él habla, nosotros hablamos, mantiene la raíz habla, ¿verdad? Habló, hablas, ella habla, etc. Y aquí vamos a hacer otra pausa para la pregunta número 5. Dice, ¿cuáles son los verbos que conservan la misma raíz al conjugarse? Esta es la pregunta 5. Continuamos. Vamos a ver aquí un ejemplo. Tenemos el verbo comer. Y recuerdan cuando vimos la definición de los verbos en infinitivo, dijimos que los verbos en infinitivo terminan en ar, ir, ¿verdad? Aquí entonces tenemos el verbo comer. Comer es un verbo en infinitivo. Y vamos a ver qué información nos da el verbo en infinitivo. Si decimos comer, ¿quién come? Este verbo nos dice quién está comiendo aquí. ¿Come él? ¿Come ella? ¿Comen ustedes? ¿Nosotros? No. Este verbo en infinitivo nos da un concepto, ¿verdad? El concepto de comer. Sabemos lo que significa comer, pero no sabemos quién come, no sabemos cuándo come, si en el presente, en el pasado, come ahorita, comió ayer o comerá mañana, ¿verdad? Entonces, este es el infinitivo. Sin embargo, si tenemos el verbo comemos, ¿verdad? Y vamos a ver que este verbo está conjugado, ya no está en infinitivo, viene de comer, ¿verdad? Viene de la misma raíz, comer, pero ya está conjugado y una vez que el verbo está conjugado nos da información. Por ejemplo, nos define, ¿verdad? Nos da el concepto de comemos, que sería tomar alimento por la boca. Nos dice la persona. ¿Quién es la persona que hace la acción de comer? Nosotros o nosotras, ¿verdad? Porque vemos comemos. Nosotros comemos, nosotras comemos. Nos da el tiempo verbal. ¿Cuál es el tiempo? ¿Nosotros comemos ayer? No. Si fuera en el tiempo pasado diría comimos. Nosotros comimos ayer. Muy bien. Entonces, vemos que nos da toda esta información. Entonces, el verbo conjugado en español nos dice qué hace, ¿verdad? ¿Qué hace el verbo? La definición. ¿Quién lo hace? La persona o cosa que hace esa acción. ¿Cuándo lo hace? El tiempo, ¿verdad? El tiempo verbal. Entonces,
Vemos aquí que conjugar un verbo es ponerlo en todas sus formas posibles, ¿verdad? Entonces, cuando lo conjugamos, ahí damos toda esta información. Ahora, vamos a ver la importancia de los pronombres. Para conjugar un verbo necesitamos los pronombres, ¿verdad? Entonces, aquí vemos que los pronombres, tenemos aquí una tabla, un recuadro que podemos usar para organizar los pronombres. Los pronombres se organizan de esta manera. Tenemos una columna donde vamos a ver los pronombres en singular y tenemos otra columna de 3 donde vemos los pronombres del plural. Entonces, el primer pronombre sería yo, ¿verdad? Tú, él, ella, usted. Entonces, ustedes pueden ver que estos pronombres indican una persona solamente, una persona en singular. Por eso son los pronombres singular, ¿verdad? Porque yo es solamente una persona, tú es solamente una persona, él, ella, usted, una persona. Entonces, pronombres singulares y en la columna del plural vamos a ver que tenemos nosotros. Nosotros incluye más de una persona. Vosotros, ellos, ellas y ustedes. Entonces, a esta persona, al yo, se le llama la primera persona del singular, ¿verdad? Porque va primero. Tú es la segunda persona del singular y él, ella, usted son la tercera persona del singular, porque están en la columna del singular y es primera, segunda, tercera. Ahora, si al yo se le llama primera persona del singular, ¿cómo piensan que se le va a llamar al nosotros? ¿Verdad? Pues sí, primera persona del plural. Y el vosotros va a ser la segunda persona del plural. Ellos, ellas, ustedes son la tercera persona del plural. Y aquí tenemos una pausa para la pregunta número 6. ¿Cuáles son los pronombres de persona singular? Muy bien, continuamos. Ahora, vamos a ver la conjugación en el presente. La terminación de verbo conjugado depende del grupo al que pertenece el verbo en infinitivo. Ustedes saben que todos los verbos en español pertenecen a 3 grupos. El grupo AR, el grupo ER y el grupo IR. Significa que todos los verbos terminan, o sea, que los verbos terminan ya sea en AR, ya sea en ER o en IR, ¿verdad? No hay ningún verbo en infinitivo que termine en UR o en OR, ¿verdad? Todos van a entrar en estos 3 grupos. Muy bien, ahora vamos a ver el proceso de conjugar un verbo. Aquí tenemos un verbo que termina en ir. Entonces sabemos que este verbo, ya aquí sabemos varias cosas. Sabemos que este verbo está en infinitivo, ¿verdad? Porque no está conjugado, no nos dice quién asiste. ¿Quién asiste? Si yo digo asistir, entonces no estoy diciendo qué persona asiste, en qué tiempo verbal asiste, etc. Entonces, para conjugar, tomar este verbo en el infinitivo y cambiarlo a todas las formas posibles, que en este caso va a ser nada más en el presente, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer es identificar la terminación. Muy bien, decimos, ok, este es un verbo ir, ¿verdad? Del grupo ir. Una vez que identificamos la terminación, esta terminación ir se elimina. Entonces, cuando eliminamos la terminación ir, tenemos la raíz. Esto de aquí es la raíz del verbo, ¿verdad? Porque hemos quitado ya la terminación ir.
Entonces vamos a tener aquí, poner el recuadro, nuestro recuadro de conjugaciones, ¿verdad? Donde dijimos que tenemos aquí la columna singular y aquí está la columna del plural. Entonces aquí están los pronombres singulares, ¿verdad? Yo, tú, él, ella, usted. Ahora aquí, ¿cuál nos tocan? Los plural, ¿verdad? Aquí nosotros, vosotros, ellos, ellas, ustedes. Una vez que tenemos los pronombres, vamos a tomar esta raíz que nos quedó al eliminar la terminación ir. Nos quedó la raíz. Esta raíz le pertenece a todas las personas, ¿verdad? Va a ser la misma para todas las personas. Y recuerden, esto es para los verbos regulares, ¿verdad? Verbos regulares en el presente. Estamos conjugando ahorita solamente los regulares. Entonces, ya que tenemos la raíz, vamos a agregar las terminaciones. ¿Cuáles son las terminaciones de un verbo regular que pertenece al grupo ir? Bueno, yo asisto, tú asistes, él, ella, usted asiste. Nosotros asistimos, vosotros asistís y ellos asisten. Entonces, esta es la terminación que se va a repetir en todos los verbos regulares que terminan en ir. Todos van a repetir estas terminaciones. Entonces, aquí hay un patrón. Los verbos regulares siguen un patrón de conjugación. Vamos a ver. Aquí tenemos el verbo cantar. Entonces, igualmente sabemos que está en infinitivo y sabemos que si termina en ar, pertenece al grupo ar, ¿verdad? Entonces, vamos a ver la conjugación. Dijimos que eliminamos la terminación ar y nos quedaría la raíz, ¿verdad? Nos quedaría la raíz que está aquí, canta. Entonces, la vemos en negrita, canta, 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 canta. Muy bien, y aquí vamos a ver la terminación. Y aquí se va a repetir en rojo solamente para hacer énfasis en esta terminación. Yo canto, tú cantas, ella canta, nosotros cantamos, vosotros cantáis y ellos cantan. Entonces, nuevamente vemos que esta terminación o, as, a, amos, ais, an es la terminación de todos los verbos regulares que terminan en ar. Y aquí viene la pregunta número 7. ¿Cuál es la terminación de los verbos del grupo ar? Aquí tenemos el verbo beber. Es un verbo que termina en er, así que pertenece al grupo er, ¿verdad? Vamos a ver aquí. Tenemos los pronombres, aquí tenemos el verbo. Dijimos que eliminamos la terminación er y ¿qué nos queda? Nos queda la raíz. En este caso, beb, ¿verdad? Entonces decimos, aquí vemos en negrita que toda la raíz de todas las personas es igual, ¿verdad? Pero la terminación cambia, ¿verdad? Yo bebo, tú bebes, él bebe, nosotros bebemos, vosotros bebéis y ellos beben. Entonces, la raíz se queda exactamente igual y agregamos la terminación que pertenece a la conjugación de los verbos regulares que terminan en er. Y aquí tenemos la pregunta 8 que dice, ¿cuál es la terminación de los verbos del grupo er? Ahora tenemos el siguiente grupo, siguiente y último grupo, que es el grupo de los verbos que terminan en ir, ¿verdad? Vivir. Entonces, igualmente, eliminamos la terminación ir, nos queda la raíz, viv, y aquí la vemos, viv, viv, viv,
vive, vive, vive. Entonces, yo vivo, tú vives, ella vive, nosotros vivimos, vosotros vivís y ellos viven. Entonces, vemos el mismo proceso. ¿Por qué? Porque este es un verbo regular en el presente y si es un verbo regular, entonces tiene un patrón. Sigue un patrón de conjugación, ¿verdad? Eliminamos la terminación y comenzamos con la raíz del verbo que es viv, 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 viv. Agregamos la terminación o, es, imos, is, en para los verbos que terminan en ir. Y tenemos la pregunta número 9 que sería, ¿cuál es la terminación de los verbos del grupo ir? Muy bien. Ahora vamos a ver aquí, por último, para repasar, tenemos el verbo aprender, ¿verdad? Entonces sabemos que pertenece al grupo lo eliminamos, nos queda la raíz. Empezamos con los pronombres. Y ahora sí, ¿cuál es el proceso de conjugación de un verbo regular? Pues comenzamos con la raíz, ¿verdad? Que va a ser igual para todas las personas. Aprende, 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 aprende. ¿Y cuál es el último paso? Pues agregamos la terminación. Yo aprendo, tú aprendes, ella aprende, nosotros aprendemos, vosotros aprendéis y ellos aprenden. Entonces, la terminación del grupo ER. Y tenemos la última pregunta que sería, ¿cuál es la raíz del verbo aprender? Bien. Entonces, por último, es un pequeño grupo de verbos regulares en español. Entonces, es una lista muy, muy larga de verbos regulares que aquí solamente es una pequeña lista, ¿verdad? Entonces, todos estos verbos, aun cuando ustedes no conozcan el significado, ustedes pueden aplicar las reglas que acabamos de aprender, de cómo conjugarlos, y entonces, aun cuando no sepan lo que significa tararear, por ejemplo, ¿verdad? Tararear, aun cuando no lo conozcan, ustedes toman el verbo, eliminan la terminación ar, usan la raíz, tararé, ¿verdad? Tararé sería la raíz y ustedes le agregan las terminaciones. Yo tarareo, tú tarareas, él tararea, nosotros tarareamos, etc. Muy bien, chicos, pues gracias por su atención.